más. Que corra la bolilla de que estamos acá. Bueno, vamos a ver unos complementos de propagación, como veníamos viendo en la clase pasada. ¿Se acuerdan? Teníamos la ley de París, que estaba expresada por una ecuación muy sencilla, que es esta que está acá, y que nos servía para estimar la propagación en este tramo, el tramo recto. No se puede hacer iniciación y no se puede hacer rotura, simplemente uno analiza la variación de tamaño dentro del periodo en el cual la ley de París está definida, y lo que tiene que definir fundamentalmente, aparte de las propiedades mecánicas que son C y M. Me interrumpo porque estoy haciendo interagente. Ahí está. Aparte de C y M, fundamentalmente cuál es el tamaño inicial y cuál es el tamaño final de la fisura. Es decir, uno tiene que tener los datos del material y por supuesto el tamaño, como dijimos, A0 y AF. Y acá calcula el número de ciclos. El número de ciclos viene dado en la escala logarítmica o simplemente de hacer esta integral. Entonces acá aparece un criterio que es bastante importante definirlo y conocerlo, el cual es que yo tengo que tener un tamaño de fisura inicial para que se produzca el problema. Pero aparte, ese tamaño de fisura inicial tiene que producir, ¿no es cierto?, un delta K, que le hemos llamado TH siguiendo la nomenclatura de los libros, que era un valor a partir del cual o hasta el cual no se producía propagación de fatiga. Incluso diríamos un poco mayor que esto, porque vamos a trabajar en este rango. Entonces, el tamaño inicial de fisura es el más importante por una cuestión que vamos a ver ahora. La propiedades del material, si uno tiene un ensayo de regresión, es decir, hace ensayos y saca puntos de los ensayos de propagación de fatiga y lo representa en log-log, en la parte que nos interesa da una recta, ¿no? Esto por supuesto da así, y esto por acá termina en forma de S, pero la ordenada donde la recta, la parte recta corta al eje vertical, es el logaritmo de C, y acá tengo el valor de C. Esa es la forma, digamos, de encontrar el parámetro C, y la pendiente es M. Entonces, de los ensayos directamente, y de sacar la recta esta que habíamos dibujado en azul, esta parte de aquí, yo la tengo que extrapolar al origen y encontrar si estoy Profe, hay buscando la... gente esperando para que lo admitas para entrar, Ah, sí, así que me acaban de ahí avisar. está, gracias, ahí están entrando, me amable. Entonces tanto C como M son factores que salen experimentalmente. Y también sabíamos que tanto
más C que M depende de la relación R, por así decirlo, de la variación de K, ¿no? Recordando que delta K es un K, pero ahora le ponemos delta sigma, la variación de sigma, raíz de pi por A por el factor de forma que corresponde. Es decir, tengo que tener variación de tensión. Para tener variación de K, tengo que tener un tamaño de fisura inicial para tener un delta K TH para que inicie propagando la fisura. Si no tengo esto, no inicia, estaría en la zona, esta zona de acá, en la cual no puedo utilizar la fórmula de la ley de Paris. El problema que pueden encontrar ustedes, que van a encontrar seguramente en la bibliografía, son las unidades, las unidades de C y de M. Habíamos visto que M era un factor adimensional que no variaba mucho, estaba alrededor de 3 y ok, no hay problema. Pero en la ecuación, si yo quiero sacar C de esta ecuación y calcular sus unidades, tengo que estimar, digamos, cuáles son las unidades de C utilizando la fórmula de haber despejado C de esta ecuación, obviamente. Entonces fíjense que acá tenemos dA a dN, que esto es cuánto avanza la fisura por ciclo. Entonces esto puede estar en metro, lo cual es va a dar por 10 a la menos 6, 10 a la menos 8 metros, ¿no? Un valor muy chico, pero bueno, esto puede estar en metros o en pulgadas. Lo mismo que la tensión puede estar en megapascal o en kPSI, que son miles de libras por pulgada cuadrada, que es muy utilizado porque los americanos utilizan eso. Entonces, cuando uno quiere hacer la conversión de unidades, y esto ha sido objeto de o fuente de problemas bastante importantes, porque no se pueden utilizar los valores de C de un sistema de unidades en el otro, ¿no? Porque el C no es adimensional y el M tampoco. Bueno, el M creo que sí, pero no me acuerdo ahora si tiene alguna dimensión, pero no importa porque no cambia mucho. Pero el C sí. Entonces, cuando yo quiero calcular el C, cuyas unidades son, por ejemplo, como dijimos recién, metro, que viene del dA, y el megapascal raíz de metro, que es el delta K, me aparece el exponente M. Entonces aparece todo este factor de conversión, donde acá tendré el C, está bien, no, este es el factor de conversión que tengo que multiplicar el C en unidades métricas para transformarlo en unidades americanas y viceversa. O sea, tengo dos sistemas de ecuaciones para cambiarlo. Pero ¿qué aparece? Cosa rara en dimensiones, no es un número, sino que depende de el valor de M. Entonces, bueno, para cada material hay como una fórmula diferente para transformar el valor de C de un sistema de unidades al otro. En principio no vamos a tener problema porque nosotros vamos a utilizar un C para unidades metro, megapascal y raíz de metro. Pero si en la bibliografía encuentran los valores de C para unidades americanas, no hay un factor de conversión de unidades único, sino que depende, como se ve, del factor M, ¿no? El factor de conversión en realidad es este que está. Bien. La otra cuestión sumamente importante que quería comentar hoy es la siguiente. Por la mera razón, digamos, de que la progresión depende del K aplicado y el K aplicado depende del tamaño de fisura, cuanto mayor es el tamaño de fisura, más rápido progresa. Está claro eso, ¿no es cierto? O sea, si el dA ADN depende del delta K, cuando el delta K y el delta K depende de A, cuando A aumenta, el delta K también, entonces el dA ADN también aumenta, entonces esto es un proceso acelerado. No nos interesa ver la curva, sino
por ahí calcular el número de ciclos para un tamaño final de fisura. A poco que hagan algunas cuentas, ustedes se van a enterar que la mayor cantidad de tiempo, ¿no es cierto?, se consume en las primeras etapas de propagación, cuando la fisura es pequeña. Profe, creo que hay alguien afuera. Bueno, gracias. Facundo Cerotti, ahí, gracias. Ok, entonces supongamos que yo comparo, estas curvas son muy interesantes, digamos, son en caso particular, pero nos da una idea de cómo va, no, esta no es ley de pares, sino que esto es A, o sea, ya está integrado, cuánto es el tamaño de fisura en función del número de ciclos. Por ejemplo, por 10 a la sexta. Entonces, dos fisuras que tienen tamaño inicial pequeño, 1 milímetro, y otra mucho más pequeño, 0,1 milímetro, para llegar a un determinado tamaño, por ejemplo 80 milímetros, la pequeña, bueno, lo hace muy rápidamente, la más grande, perdón, lo hace muy rápidamente, que se me da 1,5 por 10 a la sexta ciclo. La otra, que en tamaño no tenía mucha diferencia, fíjese, comparado con los 80 milímetros finales, no sé si podría ser un gráfico, si estos son 80 milímetros, el tamaño de la primera sería 1 milímetro y la otra la décima parte. Esto comparado con todo el tamaño que tiene que llegar hasta los 80 milímetros, el proceso que tiene que tardar para llegar a los 80 milímetros, parecería que el tiempo sería más o menos el mismo, ¿no es cierto?, independientemente de esa pequeña diferencia que podría haber en el tamaño inicial. Pero no es así. Una fisura que, por ejemplo, tiene la décima parte del tamaño inicial en este material, con estas constantes que están acá arriba, etcétera, ¿no? Una tarda, como dijimos, 1,5 y la otra tarda 4,55 para llegar al mismo tamaño final. Lo cual nos está diciendo directamente que lo más importante, el parámetro que más pesa, no lo más importante, el parámetro que más pesa en el número total de ciclos para llegar a un determinado tamaño es el tamaño inicial, no tanto el tamaño final. Porque, por ejemplo, si yo en vez de calcularlo para 80, estuviera calculando para 100 o para 120, fíjense que si esto fuera 80, 120 sería por acá, yo parecería que estuviera cometiendo un gran error, digamos, de calcular de 80 a 120 por algún criterio que esté utilizando. Sin embargo, el tiempo, la variación de cantidad de ciclos acá abajo es prácticamente nula. Es decir que, dicho en otras palabras, esto crece rápidamente, pero todo el tiempo se consume en las primeras instancias de la propagación. Entonces, cuando vayan a hacer cuenta o cuando hay una aplicación en particular y tengan que calcular la propagación de una fisura, no se preocupen tanto, obviamente por la pendiente de la curva, no importa tanto cuál es el tamaño final de la fisura que yo ando buscando, ¿no es cierto?, sino cuál es el tamaño inicial. Porque una pequeña variación del tamaño inicial, la fisura involucra muchísimo menos tiempo de propagación. En el fondo sería, si yo salgo de este tamaño inicial para llegar a este, en logarítmico estaría tardando esto. Si salgo de este, todo esto. Y esto nos está dando la idea de que el mayor tiempo se consume en la propagación cuando la fisura es sumamente pequeña. Pequeña en términos de propagación de fisura, estamos hablando de 0,1 milímetro, por ejemplo, 1 milímetro, hasta nada, 2 milímetros. Después de ahí en más las propagaciones se dan como más rápidas por el simple hecho de los valores de delta K. ¿Cuál es el criterio cuando hace una cuenta de propagación? El criterio es un criterio de tratar de investigar cuánto tiempo puedo tener. Tiempo es en este sentido porque como es número de ciclo también involucra tiempo, ¿no? Si sé la frecuencia, también es tiempo. Entonces yo quiero calcular cuánto tiempo puede estar funcionando una determinada estructura, sabiendo la variación de delta K, la frecuencia. Yo tendría que salir de un tamaño de fisura inicial, que por ahí es una fisura que yo ya tengo. ¿Está bien? Entonces tengo un tamaño de fisura inicial
y tamaño de fisura final, y calculo cuánto sería en esta escala logarítmica el número de ciclos que puede estar en funcionamiento hasta llegar a este valor. Este valor, el A máximo, lo tengo que elegir en función de consideraciones prácticas y fractomecánicas. Por ejemplo, ¿cuál sería una condición de que no pierda? ¿Está bien? No leak, que no pierda. Entonces el A máximo, por ejemplo, podría ser el espesor del material. Entonces yo estoy calculando esto, el A máximo sería igual al espesor del material. Ahí me da un criterio para calcular ese tiempo. Después puedo aplicar coeficiente de seguridad, tanto al espesor como al número de ciclos. Lo puedo definir de cualquiera de las dos maneras. El otro criterio es que no se rompa. ¿Se acuerdan de lo que se llamaba break? O sea, que no se propague la fisura instantáneamente. Entonces, el A ahora máximo en este criterio será cuando el A máximo sea igual a la crítico. Entonces, no es que una cuestión que pierda o no pierda, sino de que la fisura llegue a un tamaño y no se rompa instantáneamente. En definitiva, bueno, yo tengo que tener ese dato, ese criterio, esa información para definir cuál va a ser el tamaño final de fisura en esta cuenta de propagación. El otro problema es cuál es el tamaño inicial de fisura. Y ahí también hay toda una historia. Supongamos que yo quiero estimar la vida, la fatiga de una estructura que es soldada, por ejemplo, o está construida por diferentes elementos, ya sea por forja, distintos procedimientos de fabricación, y desconozco el tamaño de las fisuras, el A0 de las fisuras que puede tener la estructura. Son fisuras que tienen que ser detectables. Entonces yo tengo que tener un método para detectar la fisura para saber su tamaño inicial. Hay diferentes métodos para detectar fisuras, precisamente orientados a este procedimiento, y esos métodos se llaman ensayos no destructivos. Detectan fisuras con una determinada umbral o precisión, ¿no es cierto? Que es un A mínimo detectable. Entonces con ese procedimiento reviso la pieza, el reactor, lo que sea, y si encuentro fisuras, las anoto. Es decir, acá hay una fisura que tiene 0,2 milímetros, etcétera, etcétera, y la más grande va a ser la que propague más rápidamente. Entonces el A0 será el mayor de todos los A detectados. Y ahí hago la cuenta para ver cuánto, digamos, ese recipiente a presión, esa cañería, esa pieza de máquina que se fabricó, puedo hacer una evaluación de si puede funcionar y cuánto tiempo va a funcionar hasta alguno de los criterios que hemos mencionado recién. Por supuesto, con un coeficiente de seguridad adecuado, que el tamaño de la fisura llegue a la mitad del tamaño crítico o a la tercera parte. Con esos coeficientes de seguridad hay que manejarse. Ahora yo hago una pregunta. Supongamos que yo inspecciono una pieza, ¿no es cierto? Y no detecto fisuras. Voy con mi procedimiento y no detecto fisuras. Entonces, ¿qué tamaño de fisura inicial adopto para hacer esta cuenta? Pregunto genéricamente, a ver qué se les ocurre. ¿Entienden cuál es el problema? ¿Se entiende? ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe, se escucha. Entonces tengo un procedimiento, voy con una maquinita, con un cablecito, una computadora, y registro todo el material
y digo, no hay fisuras. ¿Esto qué significa? Que yo puedo utilizar este método diciendo que A0 es igual a 0. Es una cuestión de criterio. ¿Qué les parece? ¿Sí o no? ¿Que no? Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque puede haber una fisura que sea de tamaño menor, A menor que el A detectable. Porque todo procedimiento, lo que sea, esto puede ser ultrasonido, rayos X, tinta penetrante, hay millones de procedimientos, cientos de decenas de procedimientos para detectar fisuras. Entonces, ese procedimiento va a tener un tamaño mínimo detectable. Si no detecto, no significa que no vaya a haber fisuras más pequeñas a las que yo no haya visto. Por lo tanto, en ese caso, el A sub 0 lo tengo que hacer por lo menos igual a la detectable con el procedimiento. Entonces, con ese A sub 0 yo podré determinar una cantidad de ciclos hasta que el tamaño de fisura preveo que pueda llegar a un valor peligroso o con el coeficiente de seguridad. Pero alguien podrá decir, bueno, pero las fisuras por ahí no son tan grandes como el detectable. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es cambiar la máquina que estoy utilizando, ¿no es cierto? Utilizar otra cosa que tenga un detectable menor que el anterior. Entonces, la única manera de modificar, está bien, la cuenta que estoy haciendo es mejorando el sistema de inspección para asegurarme que el tamaño de fisura detectable es cada vez menor. Cuanto menor es el tamaño de fisura, más seguro voy a estar, detectable, más seguro voy a estar de los cálculos que estoy haciendo. Si no, puedo incurrir en el famoso problema de ser poco conservativo, es decir, limitar analíticamente la duración de la máquina porque estoy adoptando un tamaño de fisura inicial, ¿no es cierto?, demasiado grande para lo que realmente se te puede estar produciendo dentro del material. Esas fisuras iniciales son generalmente producidas, como dije, en los procesos de fabricación: soldadura, forja, inyección de plástico, sinterizado, etcétera, etcétera. Cualquier proceso de fabricación, incluso fabricación aditiva, como se está utilizando ahora, puede generar imperfecciones en el seno del material, que son discontinuidades que pueden ser consideradas como fisuras y susceptibles de ser metidas como tamaño inicial en este tipo de cálculo. ¿Se entiende? Entonces, resumiendo, lo más importante, tamaño inicial. Segundo, tamaño final. ¿Cuál es el criterio? Bueno, pierde o no pierde, ¿no? Entonces, si la fisura, este sería el tamaño, el criterio de tamaño final, o que en un material, por ejemplo, tengo una fisura pasante y que sería un A para un lado y un A para el otro, tenga un tamaño de fisura que con el estado tensional se haga crítico. El primer criterio, que el A final sea igual al espesor de los materiales, por ejemplo, es independiente del estado tensional, siempre y cuando el A de pérdida sea menor que el A crítico. Porque si yo estoy en esta condición, pero el A de pérdida, o sea, el espesor, está bien, es mayor que el A crítico, puede ser que se rompa antes de perder. También la condición de break before leak, como habíamos dicho en la clase pasada. De caso contrario, se puede hacer pasante, puede perder y no romperse. Ahora, si esto es una estructura, qué sé yo, del ala de un avión, que no importa mucho si pierde o no pierde, mientras no sea un tanque de combustible, esto se hace permanentemente, no es para alarmarlo, pero
sobre todo en los aviones de altísimo costo. Si hay una fisura, yo no tiro el avión ni cambio el ala, controlo la fisura que se puede estar produciendo hasta que digo, bueno, esto está cerca de la crítica. ¿Qué tan cerca? Bueno, con un coeficiente 0, la quinta parte. Y entonces en ese momento procedo a parar la máquina, lo que sea, y repararlo, cambiarlo, no hacer nada, etcétera, etcétera. Tirarlo a la basura. Eso es otro criterio diferente. Bueno, vamos a hacer un breve repaso. Esto es a modo de conocimiento general, no vamos a hacer cuenta, pero usted tiene que conocerlo porque en todos los ámbitos aparecen nomenclatura referente a otros parámetros fractomecánicos. Fundamentalmente porque estamos en el problema de considerar la plasticidad en la punta de la fisura, que hasta ahora esto lo venimos resolviendo y lo vamos a seguir resolviendo con el tema famoso del FAB, que vimos la clase pasada, ese diagrama que me permitía calcular una zona segura en función de dos valores adimensionales, el SR y el KR. R es como relativo, ¿no? Entonces, esta era una forma muy aceptada para considerar la plasticidad en la punta de la fisura y determinar si estamos en una situación peligrosa o no. Pero el K, que es lo que estamos usando acá, fundamentalmente en este eje, no es el único parámetro que se está usando para hacer cuentas fractomecánicas. Entonces ustedes van a escuchar, por ejemplo, de CTOD. Y se llama así y no lo podemos modificar porque así figura en todos lados, ¿no? El CTOD no tiene otro nombre, pero viene en el inglés, que es Crack Tip Opening Displacement, que es un factor que estuvo bastante de moda, sigue utilizándose para tener un criterio de propagación o no propagación. Y el CTOD está asociado a una distancia, que es cuánto se abre la punta de una fisura debido a plasticidad. Es decir, si la fisura fuera así, está bien, debido a plasticidad la punta se mocha, se hace redonda, eso se ve en el microscopio, y entonces calculan una distancia acá que llaman delta, y ese delta no es ni más o menos que el CTOD, llamémosle en forma difícil en inglés, o delta directamente. Y ese delta se puede calcular, no vamos a ver de dónde viene el cálculo, pero se puede calcular en función del K. Es decir, hay una relación muy directa, esta ecuación que está acá, con el K cuadrado, ¿no? El K aplicado con el delta. Saquemos esto de aquí y tenemos el K al cuadrado sobre la tensión de fluencia, mu elasticidad, y 4 sobre pi, que es un valor poco modificatorio de la fórmula. Es decir, yo tengo una correlación directa entre lo que se mochea la punta de la fisura, está bien, con el K aplicado. Entonces, acá tenemos como una representación gráfica de cuál es el CTOD, que es esta parte de aquí, en función de lo que es el radio plástico de la fisura. Entonces el delta, este delta, se calcula y por supuesto se puede obtener valores de delta crítico del material. Entonces esto también sale en forma experimental. Entonces con el delta yo le entro por acá la ecuación y puedo sacar, ahora lo utilizo al revés y saco el K. Entonces de ese punto de vista, ¿no es cierto? Estoy sacando un K, entre comillas, que proviene de, vamos a poner un K sub delta, pero se utiliza como un K
crítico del material, igual que la forma de utilización de este K es el mismo que si yo lo hubiese calculado a partir de un ensayo para determinar K directamente. Entonces el CTOD, ¿no es cierto?, que está relacionado con el K, nos sirve para calcular el K. Entonces, bueno, el K del material, el K crítico del material, estará relacionado con ese delta crítico, que yo lo tendré que medir, como dijimos, en forma experimental, ya sea que lo mida por medios ópticos, con un instrumento, o lo calcule, y luego, con este valor, con esta ecuación, calculo el K del material, y así lo vamos a utilizar. Esto también, por supuesto, tiene sus bemoles. Acá están las constantes elásticas conocidas, E, módulo de elasticidad. Aquí sí, este es módulo de elasticidad. Nu es el coeficiente de Poisson. Esta es la tensión de fluencia. Y, por supuesto, para ajustar todo, aparece una constante. Aparece una constante para ajustar el método, y que también experimentalmente y para diferentes tipos de probetas varía bastante, de 1,5 a 2. Profe, ¿ese K del material es el crítico? Sí, a ver, para que vuelva a la anterior. Claro, porque estoy ya en el lugar del delta crítico. La fórmula es general, pero si le pongo el K crítico, saco el delta, para el cual ya se empezaría a propagar en forma instantánea. Perfecto. Entonces, por ejemplo, una cuestión, digamos, probablemente haya surgido de esta determinación, ¿no? Esto es una probeta, está como al revés esto, no sé por qué, pero si yo hago esta probeta y le hago acá una fisura, ¿sí? ¿Cómo sería la probeta inicialmente? Sería así, ajá, y tengo una fisura de acá hasta acá, le aplico una carga P y lo apoyo aquí y acá, esto se deforma en esta dirección. Entonces, en realidad no es así, sino que va a ser redondel y ahí en la punta, va a venir así, va a ser así, pero se calcula ese valor. Hay parámetros de 90 grados, etcétera. Hay toda una bibliografía respecto de qué significa el delta, cómo lo miro geométricamente, etcétera. Nosotros vemos que ya está estudiado de cómo se correlaciona el delta, por ejemplo, con mediciones directas en esta probeta estándar. Esa es una probeta normalizada que tiene una profundidad de fisura A, ¿no? Este delta no lo voy a medir, sino que voy a medir acá afuera. ¿Cómo sé eso? Porque miro la fórmula. Es decir, acá que tengo el espesor del material, la profundidad de la fisura, eso es fácil de determinar. Un R, que es una distancia que es la prolongación de los lados de la fisura. Y esta cuenta, bueno, es fácil de hacer, es una semejanza entre triángulo. Y el R, de vuelta, ustedes dirán, bueno, pero estos factores, ¿de dónde los saco? ¿De la manga? No, siempre aparecen factores para acomodar los métodos experimentales a los valores que obtengo por otros métodos. Entonces, bueno, ese R puede ser de 0 a 1, no sé qué importancia. A ver, bueno, 0 no puede ser. Tomémoslo como si fuera 1, lo tachamos y listo. Y vemos que hay una forma de correlacionar esta deformación en la punta de la probeta. Esto sí se puede medir porque se pone un aparato ahí, como una uñita, que agarra de acá y compara acá con un comparador, y cuando se rompe se mide la máxima apertura de la punta de la fisura, y a partir de esta ecuación que está acá se calcula el CTOD. Y entonces obtengo este CTOD, que ahora es crítico, y que lo puedo correlacionar con el K crítico del material, entre comillas, que tenga en cuenta la condición de plasticidad en la punta de la
fisura. Pero la forma de utilizar el CTOD, el K crítico, es la de siempre. Lo comparo con el K aplicado y este K aplicado se calcula como siempre. Por lo menos en la profundidad del curso que estamos dando aquí. Luego aparecen curvas de diseño. Que es muy sencilla. No, en realidad es una correlación lineal donde se pone acá un factor adimensional. Esto es como un FAT pero con CTOD. Lo único que en este eje ya no va el SR, sino que va la relación entre la deformación de rotura del material y la deformación en un eje Y, por ejemplo, la dirección de la rotura. Y tenemos una zona de rotura y una zona de no rotura. Este factor es un factor adimensional, como dijimos recién. La primer cuenta, esta que está acá, es hasta un valor 0,5, es decir, las curvas parecen ser una cuestión parabólica, sí, porque tiene un cuadrado acá, y luego aparece la recta de la parte de arriba. Fíjense que acá aparece